Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un tema estrella para todos aquellos que queráis estudiar ingeniería y ciencias aplicadas, que son los números complejos. Los números complejos igual los habéis visto un poquito, en primero de bachillerato se suelen introducir, pero ahora en ingeniería vais a ver que van a dedicar bien un tema entero a explicaros bien los números complejos, cómo operar con ellos, notaciones, formas de expresarlos, y vais a hacer muchos ejercicios. Entonces es especialmente importante para aquellos de vosotros que estudiéis ingenierías relacionadas con la electrónica, la electricidad, que se utilizan mucho los números complejos, pero también en otras carreras, por ejemplo en ingeniería mecánica, la mecánica, todo lo que implica oscilaciones, ondas, senos, cosenos, se trabaja mucho con la variable compleja. Entonces, ya os digo, es un tema muy importante que os tiene que quedar claro desde el principio para luego ir asimilando conceptos más allá en otras asignaturas de la carrera. Así que nada más por ahora. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas, empollones y empollonas, comenzamos. Bien, para empezar este tema introductorio de números complejos, antes de empezar con una definición formal de qué es un número complejo, vamos a ver algunos conjuntos de números que ya conocéis. Por ejemplo, los números naturales son aquellos que utilizamos normalmente para contar, 1, 2, 3... ¿El cero qué es? ¿Es un número natural? ¿No es un número natural? Pues dependerá realmente de la definición que utilicemos de número natural. En general yo lo voy a considerar como un número natural, pero hay profesores que os dirán que el 0 no es un número natural y no por eso están equivocados. Ya os digo que depende realmente de la definición formal, matemática, que le demos a los números naturales. No voy a entrar en eso porque tampoco es un poco la finalidad de este vídeo, pero si alguno tiene curiosidad y quiere saber cuál es la definición formal de los números naturales, números enteros, números racionales, etcétera, pues que me lo digan en los comentarios y haré un vídeo especial para eso, ¿de acuerdo? Vale, luego vendrían los números enteros. Los números enteros serían los números naturales, incluido el 0, ¿vale? Y sus opuestos, es decir, aquellos con un menos delante, por ejemplo, menos 2, menos 4, menos 3, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Son todos aquellos naturales, incluidos también aquellos naturales con un signo menos delante, ¿vale? Simplemente para expresar, pues, como necesidad, ¿no? Empezamos contando cosas y luego decimos, bueno, vamos a trabajar con los números, ¿no? Y en algún momento de la historia alguien dijo, bueno, pero tú me debes dinero, ¿no? Porque al final todo esto se inicia por una necesidad. ¿Cómo represento yo que una persona me debe 2 euros? ¿Vale? Pues poniéndole un menos 2. Esa persona tiene un menos 2 en su saldo, ¿no? Números rojos, que diríamos hoy en día. Ese tío está en números rojos, ¿vale? Pues de ahí viene la necesidad de expresar los números negativos. Esto no es algo que se le ocurre a un matemático en un rincón del mundo, no. Esto es algo que surge de la necesidad del avance de la humanidad, ¿vale? Y las matemáticas, si uno empieza a estudiar la historia de las matemáticas, ve que está muy ligado al progreso de las civilizaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los números, ya sabéis que los romanos no tenían el 0 como número, ¿no? Tenían los números romanos, pues ahí el que haya estudiado números romanos ya sabe que el 0 no se puede escribir en números romanos. Pero sin embargo, ellos tenían una manera también de contar cuando no había nada, ¿no? Cuando tenemos un conjunto vacío, ¿no? Pues el cardinal que representa el conjunto vacío es justamente el 0. Por eso os digo que la definición de 0, bueno, está un poco ahí, ¿no? Natural, no natural, dependería. Vale, ¿qué más? Luego tendríamos los números racionales, que viene a ser cuando alguien empieza a repartir cosas y ve que no le toca una unidad entera, ¿no? Tú me debes, me he comido un tercio de pizza, no me voy a comer la pizza entera. Vale, pues ahí surge la necesidad de expresar los números racionales o fraccionarios, ¿vale? Que se representan con la letra Q, Q mayúscula, y se definen de la siguiente manera, como el cociente de dos números, n y m, siendo esos dos números enteros, ¿vale? Eso sí, tiene una peculiaridad. De hecho, tiene dos peculiaridades. Primero, que m tiene que ser diferente de 0, si no estaríamos dividiendo por 0, cosa que no mola, ¿no? Porque ya sabéis que es una indeterminación. Y la segunda cosa es que
esta definición formal implica que tanto n como m no tienen factores comunes, es decir, que es una fracción irreducible. Por ejemplo, si yo os pongo 4 medios se puede simplificar a 2 partido por 1, ¿no? Y esto sigue siendo una fracción equivalente, pero es una fracción reducida. Y llega un momento en el que ya no la podemos reducir más. Yo no puedo dividir más y que me dé el cociente de dos números enteros. De hecho, esto es 2, ¿no? Que es un número entero y también es un número natural. Entonces ya vemos que todos los números enteros se pueden escribir como números racionales, claro que sí. ¿Y todos los números naturales son números enteros? Claro que sí. Por eso decimos que los naturales están contenidos dentro de los enteros y que los enteros están contenidos dentro de los racionales, ¿vale? Otra cosa importante, cuando yo me doy cuenta de que al hacer el cociente de dos números enteros y que me queda una fracción irreducible, eso lo vamos a poder expresar con números decimales, que ya sabéis, ¿no? De secundaria, bachillerato, primaria, si me apuráis, ¿vale? Esto, por ejemplo, son 3,5, ¿no? 7 medios es lo mismo que escribir 3,5. Fijaros que lo estamos expresando con un solo decimal. Pero hay otras cantidades racionales que no podemos expresar con un solo decimal, sino que con un número infinito de decimales. Por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios sería 0,6666, ¿vale? Pues es 0,6 periódico. Es decir, los números racionales se pueden expresar con un número finito de decimales o con un número infinito de decimales, siempre que esos decimales sean periódicos, ¿vale? Bien, esto ya lo sabéis, ¿vale? De sobras, pero bueno, era simplemente un recordatorio. Luego vendrían los números irracionales y con ellos los reales, ¿vale? Los números reales incluyen a los números racionales y aquellos que no son números racionales, es decir, números que yo no puedo expresar como el cociente de dos números enteros, pero sin embargo existen. Por ejemplo, el número pi, el número e, raíz de 2. Yo aquí me doy cuenta de que podría escribir el número pi con infinitos decimales, 3,14, 15, 9, 2, y así puedo seguir hasta el infinito, ¿vale? El número e, igual, ahora no me acuerdo muy bien cuánto es, pero diría que es 2,71, etcétera, 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 ¿vale? El número raíz de 2, pues lo mismo, es 1,4 y infinitos decimales más. Como veis, esto yo no lo puedo expresar ni con un número finito de decimales ni con decimales periódicos, ¿vale? Son de infinitos decimales no periódicos, con lo cual esto constituye los números irracionales, aquellos que no voy a poder expresar como el cociente de dos números enteros, pero no dejan de ser números reales. Todos esos números que hemos visto se pueden representar en lo que se llama la recta de los números reales, la recta real, ¿vale? Poniendo yo aquí, pues ordenadamente, el 0 en algún sitio, los números anteriores al 0 son números negativos, ¿no? El menos 2, el menos 1, el menos 1,5, ¿vale? A partir del 0 tendríamos los números positivos, reales positivos, pues el 1, el 2, el 3, que son naturales, pero también podríamos poner aquí los números racionales, por ejemplo, un medio, pues caería por aquí, y también aquellos que son números irracionales tienen cabida dentro de la recta de los números reales, pues raíz de 2 caería por aquí, pi caería por aquí, el número e pues caería por aquí, entre el 2 y el 3, ¿vale? Como veis, la recta de los números reales es una recta sin agujeros, ¿vale? Es decir, yo coja el punto que coja, ¿vale? Sobre esta recta, ese número yo lo voy a poder expresar, y va a entrar dentro de alguna de las categorías que hemos visto. Puede, en el peor de los casos, que sea un número irracional, ¿vale? Pero no pasa nada, sigue siendo un número real. Vale, hasta aquí lo que ya sabéis. Números reales, y esto, obviamente, lo habréis visto muchas veces, que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros, que están contenidos dentro de los números racionales, que están contenidos dentro de los números reales, ¿vale? Esto es una manera de expresar que están dentro de un conjunto mayor que representa los números reales, ¿vale? Esto también a veces pues se hacen como conjuntitos, ¿no? En forma de conjunto, se pone aquí pues los números naturales, se hace un conjunto mayor que serían los números enteros, un conjunto mayor que serían los números racionales y un conjunto mayor que serían los reales, y los iríamos pues metiendo en conjuntitos de este tipo cada vez mayores, ¿vale? Como veis, esto es clásico, esto lo habéis visto en primaria
secundaria si me apuráis, o en el bachillerato seguro. Vale, pero ¿qué pasa? Pues que uno, si se fija en la historia, se da cuenta de que todo esto que os estoy explicando es de hace muchos siglos, ¿vale? Y por allá por el siglo XVI, un tal Cardano, en el 1545, estaba estudiando, entre otras cosas, ecuaciones de segundo grado, tipo esta que veis aquí, x al cuadrado menos 10x más 40 igual a 0. Y claro, como habéis hecho vosotros muchas veces, el tío cogía y decía, bueno, la solución de esto, puedo aplicar la ecuación de segundo grado, que me enseñaron, aquello de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido por 2a. Y cuando lo plantea y lo intentas resolver, ¿qué le aparece? La raíz cuadrada de un número negativo. ¿Y eso qué decimos? Pues que no existe, ¿no? No está dentro de los números reales, por lo tanto, esto en matemáticas lo ponemos así, no existe para los números reales. Eso es así, ¿vale? Esto no es un número real. Pero claro, que no sea un número real, esto a los matemáticos les fastidia, ¿no? Tener ecuaciones con unas soluciones que no puedes representar en la recta de los números reales. Entonces, posteriormente, vino Gauss, que es un crack, ¿vale? Ya sabéis, Gauss era un genio para su época y para todas las épocas, uno de los matemáticos más importantes, que cuando estudiéis la carrera lo vais a ver hasta en la sopa, ¿vale? Bueno, pues este tío dijo que por definición yo me podía definir el número i como raíz de menos 1, a esto lo he llamado i de imaginario, ¿vale? Y fue un convenio, quiero decir, el tío lo inventó así, lo propuso de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto te permitía expresar esto en función del número i, ¿vale? Si yo tengo la raíz de menos 60, tendría la raíz de 60 por la raíz de menos 1, y como raíz de menos 1 es el número i, pues eso lo puedo sacar y expresar de otra manera. Pero eso no es una definición formal de los números complejos, ¿vale? Por cierto, os he puesto esto, j es igual a raíz de menos 1, porque cuando trabajéis en electrónica y cualquier carrera en la que veáis cositas de números complejos, sobre todo en electrónica, ¿vale? Vais a ver que, claro, para no confundir la i de corriente eléctrica con la i de la parte imaginaria, ¿vale? Del número imaginario de raíz de menos 1, pues vais a utilizar la letra j para definir lo que aquí se define en matemáticas como la letra i. Pero esto no le quita valor. La i no es nada más que una letra, igual que la j, ¿vale? Igual que la a o la b o la c. Simplemente le damos ese valor. En electrónica utilizaremos esta notación para no confundirnos, pero nada más, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver entonces. Ya hemos visto un poco la necesidad de que aparezcan números que no son números reales para resolver problemas de verdad, ¿vale? Esto es un problema real, una ecuación de segundo grado, nada más fácil que eso. Y ya me parece que los números reales se quedan cortos. No tengo suficiente con los números reales para solucionar problemas de este tipo. Entonces, alguien dijo, no sé quién, no tengo ni idea y tampoco voy a entrar en eso. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad, pues lo puedo buscar y os lo puedo explicar. En cualquier caso, la definición de los números complejos se definen como un cuerpo de los números complejos al siguiente conjunto. No es más que dos números reales ordenados. No tiene más, ¿vale? Lo ponemos así, en forma cartesiana, ¿vale? Igual que representábamos los vectores en un plano, ¿vale? X e y, donde X es un número real y Y es un número real. Vale, ¿qué pasa? Pues que si yo defino los números complejos de esta manera, estoy definiendo también los vectores, entonces algo de diferente tiene que tener con un vector, si no, no lo llamaríamos complejos, lo llamaríamos vectores y se acabó. Pues efectivamente tiene algo de especial. Tiene de especial que yo defino dos operaciones, la operación suma y la operación producto para este conjunto, ¿vale? La operación suma, si yo tengo z1 número complejo expresado como x1 y 1 y z2 número complejo expresado como x2 y 2, ambos son números complejos, ¿vale? La suma de esos dos números complejos me va a dar otro número complejo cuya primera parte, ¿vale? Primera componente, entre comillas, sería la suma de las dos primeras componentes y la segunda componente sería la suma de las dos segundas componentes. Vamos, lo mismo que hacemos cuando sumamos vectores. Hasta aquí nada especial. Pero cuando definimos el producto, vemos que sí que la definición de producto es un poquito especial, ¿vale? El producto de dos números complejos, que tienen estas dos componentes, digamos, me daría también un número complejo
cuya primera componente se va a calcular como x1 por x2 menos y1 por y2, y la segunda componente va a ser x1 por y2 más y1 por x2. Como veis, esto ya difiere un poco de lo que habéis visto en vectores, ¿vale? De hecho, en vectores ya sabéis que hay definidos varios productos. Está el producto escalar, el producto vectorial, y cada uno tiene sus peculiaridades, ¿vale? Pero para los números complejos el producto se define de esta manera, y esto es algo novedoso, ¿vale? Importante y novedoso. ¿Qué pasa? Que la gente no se lo suele aprender así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque introduce el número i y trabaja con el número i y con la definición del número i, lo cual puede simplificar las cosas, pero como definición esto es intachable, esto es intocable, no podéis discutir esto, porque me lo estoy definiendo, yo os defino el producto de esta manera, no es discutible, no da lugar a interpretación, es simplemente así. Bien, vamos a ver cómo se representaría este número complejo. Yo puedo representarlo, si yo digo que un número complejo es un conjunto ordenado de dos números reales, yo lo puedo representar en la recta de los reales, a la primera componente, y en otra recta de los reales, a la otra componente, ¿no? Como veis, aquí quedaría x1 y 1, y este sería el punto x1 y 1 en el plano. A esto nosotros lo llamamos el eje de las abscisas, y a este el eje de las ordenadas, como situar un punto en el plano. Pero ¿qué pasa? Que con los números complejos la nomenclatura cambia un poquito. A esto de aquí, que es la recta de los números reales, lo llamamos el eje real, y a este eje lo llamamos eje imaginario, ¿vale? Y es una de las principales diferencias. Esto ya no es el plano xy de números reales, de R2. Esto pasa a ser el plano complejo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que al final es situar dos componentes en un plano, no tiene más, ¿vale? De hecho, esto incluso lo podríamos expresar como un vectorcito, ¿vale? Esto sería el z1. ¿Lo puedo expresar así, un número complejo, como si fuera un vector? Sí, lo puedo expresar como si fuera un vector. Y ya veremos que tiene muchas de las propiedades que tiene un vector. Puedo calcular el módulo de un número complejo, igual que calcularía el módulo de un vector, etcétera, etcétera. Pero bueno, que os quede claro que la definición es esta. Bien, sigamos. Entonces, si yo puedo definirme un número complejo como dos números reales ordenados, con esas dos propiedades que hemos visto, la suma y el producto, ¿vale? ¿Por qué se llama número complejo? ¿Por qué no lo llamamos de otra manera? ¿Y por qué, sobre todo, de dónde aparece ese número i? Bueno, pues para eso hay que trabajar un poquito con el producto que hemos definido, ¿vale? A la primera parte de estos dos números reales, por cierto, se le va a llamar número o parte real del número z, y a la segunda parte lo vamos a llamar parte imaginaria del número z, por aquello que os he dicho, ¿no? Que cuando lo representábamos, uno lo representamos en el eje imaginario y el otro en el eje real. Por lo tanto, el primer número se va a representar en este eje, aquí ponemos la x y aquí pondríamos la y, y por eso se llama parte imaginaria y parte real. Vale, supongamos que yo tengo un número complejo con una parte real que sea 0, por ejemplo 0i. Vale, ese 0i, fijaros que yo puedo sacar fuera esta i, ¿vale? Y me quedaría como i por 0,1, ¿vale? Exactamente igual que si fuera el producto de un número, ¿no? De un escalar por un vector. Pero este número es un número real. Si es un número real, ¿vale? Yo lo puedo expresar como i0, porque un número real es un número complejo cuya parte imaginaria es 0, ¿no? Yo lo represento en el eje de los números reales. Así que me queda este producto de aquí, ¿vale? Fijaros que a este numerito de aquí es lo que nosotros definimos como el número i, como parte, el número imaginario puro, ¿vale? ¿Y por qué el 0,1 que se define como i, j en electrónica, es raíz de menos 1? Pues por la definición que nosotros tenemos del producto, ¿vale? Es simplemente eso. Lo podemos hacer. Imaginaros que nosotros multiplicamos 0,1 por 0,1, ¿vale? Según la definición de producto que yo acabo de explicaros, esto me quedaría primera componente por primera componente, menos segunda por segunda, me va a quedar menos 1, y esto va a ser la primera componente, la parte real, ¿no? De este nuevo número complejo. Y su parte imaginaria, esta, me va a dar 0, porque sería 0 por 1,
más 1 por 0, que me da 0. ¿Qué vemos? Pues que el producto de i por i, tal y como yo me he definido lo que es el número i, me queda menos 1, que es un número real. Por lo tanto, si i por i es i al cuadrado, yo ya veo que i lo puedo definir como la raíz cuadrada de menos 1. Y de aquí viene la definición de por qué i lo podemos expresar como raíz de menos 1. Es una consecuencia de la definición formal de qué es un número complejo y qué es la operación producto definida para esos números complejos, ¿vale? Al final, todo esto es teoría de la buena, ¿vale? Os tenéis que quedar con lo importante que es que dado un número complejo cualquiera, z expresado como x, y, yo tengo una manera de expresar este número como una parte real más una parte imaginaria, multiplicado por i, ¿vale? Entonces, esto se llama notación cartesiana y a esto lo vamos a llamar la forma binómica, ¿vale? Forma binómica de expresar un número complejo. Forma binómica. Perfecto. Vale, pues esto es lo principal para los números complejos en cuanto a nomenclatura, ¿vale? Vamos a ver ahora qué operaciones puedo yo realizar cuando tengo los números complejos expresados en forma binómica, que es lo más habitual, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si yo tengo ahora dos números complejos y yo quiero hacer operaciones con ellos? Por ejemplo, quiero hacer la operación suma o la operación producto entre dos números complejos. Bueno, pues, ¿cómo quedaría esto si yo lo hago en forma binómica? Vamos a ver, cojamos dos números complejos, x1 más i por i1, ¿vale? Y vamos a sumarlo con x2 más i por i2. ¿Cómo se realizaría la suma? Bueno, pues aquí sumaríamos las partes reales, me quedaría x1 más x2, y sumaríamos las partes imaginarias, porque la parte imaginaria, el número i, podemos sacarlo como un factor común, y me quedaría i1 más i2. Fijaros que esto es coherente con la definición de la operación suma que yo he aplicado antes. Sumamos la parte real y sumamos la parte imaginaria, y ese es el número complejo que yo obtengo. Vale. Ahora vamos a ver cómo quedaría el producto de dos números complejos, cuales queramos, cuando yo uso esta notación, que es la notación binómica. Bueno, pues para la notación binómica vamos a utilizar propiedades elementales del producto, la operación distributiva, conmutativa, etcétera, etcétera. Yo lo puedo utilizar tal cual, ¿vale? Pues bien, me quedaría x1 por x2, me quedaría más i por i1 por x2, más i por x1 por i2, más, y ahora que tendríamos i por i1 por i2, ¿verdad? Bueno, pues como podéis ver, esto lo vamos a poder escribir de la siguiente manera: x1 por x2, pero que hemos dicho que era i por i. Hemos dicho que i por i es i al cuadrado, y eso vale menos 1, porque i se define como la raíz de menos 1, con lo cual me aparece un menos i1 por i2. Y luego simplemente tenemos que agrupar las partes imaginarias sacando factor común el número i, ¿vale? Me quedaría i1 por x2 más x1 por i2. Pues bien, esto también es coherente con la definición de producto que yo he hecho anteriormente, ¿vale? Por eso que la manera de multiplicar números complejos en forma binómica es esta de aquí. Vale, vamos a ver ahora la definición de lo que se llama el conjugado. Conjugado de un complejo, de un número complejo. Vale, ¿qué quiere decir esto de conjugado de un número complejo? Bueno, pues eso, dado un número complejo z, expresado como x más i por i, ¿vale? Esto pertenece a los números complejos, se llama conjugado de z y se escribe de esta manera, z con un sombrerito, así, ¿vale? A un número de la forma x menos i por i.
¿vale? Es decir, representando esto gráficamente, si yo tengo aquí, por ejemplo, x y aquí tendríamos z, ¿no? Pues aquí abajo estaría su conjugado, porque esto sería coordenadas x, y esto serían coordenadas x, menos y, ¿no? Esto, pim, 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 pim. Vale, pues esto sería z conjugado, z con un sombrerito. Esto gráficamente. Vale, simplemente es esto, ¿eh? La definición de un conjugado es que la parte real es exactamente la misma, pero la parte imaginaria es la opuesta, ¿vale? Le ponemos un menos delante, hacemos menos la parte imaginaria, y eso es todo lo que es un número complejo conjugado, ¿vale? Bien, vamos a ver propiedades que tienen estas operaciones de hacer complejos conjugados, muy muy importantes. Por ejemplo, si yo hago el conjugado de un conjugado, ¿vale? Yo conjugo el conjugado, lo que voy a obtener es un número complejo original. Para cualquier z, número complejo, ¿no? Que pertenezca a los complejos. Vale, primera propiedad. Si yo tengo la suma de dos números complejos, z y w, y yo hago el conjugado, voy a obtener que esto es el conjugado de z más el conjugado de w, ¿vale? Para cualquier par z, w, números complejos, ¿vale? Más propiedades interesantes. El producto de un número por su conjugado. Y esta es súper importante. Esta le pongo un asterisco porque es muy básica, ¿vale? Bueno, pues si yo multiplico un número conjugado, un número complejo por su conjugado, el resultado que vamos a obtener es lo que se llama el módulo al cuadrado de ese número complejo, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más en esta de aquí, ¿vale? Vamos a ver, si yo multiplico un número por su conjugado, estoy multiplicando x más y por y por x menos y por y, ¿vale? El producto de esto, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar x al cuadrado, me va a quedar y por x por y y menos y por x por y, se me van a ir, y me va a quedar y por y al cuadrado por menos y al cuadrado, pero y al cuadrado es menos 1, pues menos por menos se va a convertir en un más, y me va a quedar que esto es y al cuadrado. Fijaros que esto es como definíamos para un vector, el módulo de un vector, ¿cómo lo definíamos? Como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Pues es exactamente esto, ¿no? Esto sería el módulo al cuadrado de un vector. Pues también es el módulo al cuadrado de un número complejo, ¿vale? Porque la definición de módulo es idéntica tanto para un vector como para un número complejo, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. Fijaros que al final esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera. El producto de z por su conjugado va a ser la parte real del número z elevada al cuadrado más la parte imaginaria, ¿vale?, del número z elevada al cuadrado, que es exactamente esto que os he escrito aquí, ¿vale? Muy importante esta propiedad. ¿Qué más? También puedo hacer el conjugado del producto de dos números. Por ejemplo, siguiendo en la misma línea, si yo multiplico z por w y hago el conjugado de esto, pues me va a quedar el conjugado de z por el conjugado de w, ¿vale? Estas son propiedades muy básicas que os tienen que sonar y que luego vamos a ir utilizando. Hay una infinidad de propiedades, ¿vale? Muchísimas, no os podéis imaginar, ¿vale? Tantas como se os puedan ocurrir, y muchas de ellas os las van a pedir demostrar. ¿Cómo lo haríamos? Pues siempre que os pidan hacer una demostración con un número complejo, tenéis que pensar cómo se define un número complejo. Expresarlo en forma binómica, si es lo más conveniente, ya veremos que hay otras formas de expresar un número complejo, y trabajar con esa notación haciendo operaciones elementales hasta conseguir por demostración directa lo que os están pidiendo, ¿vale? Eso suele ser el método más habitual. Vale, voy a definir por último lo que se llama el inverso de un número complejo, y dejaré el vídeo aquí para que no se haga muy largo, y luego ya os iré explicando más cositas en posteriores vídeos
sobre números complejos. Vale, pues vamos a ver lo que se llama el inverso de un complejo. Vale, ¿cómo definimos el inverso de un complejo? Bueno, pues el inverso de un complejo, en el fondo, se define igual que se define el inverso de un número real. Yo podría decir que el inverso es aquel, z a la menos 1 sería el inverso de z, que cuando yo lo multiplico por z, me da la unidad. ¿Vale? Esto sería una definición. Lo cual me lleva a que z a la menos 1 es 1 partido por z, ¿no? Vale, si z a la menos 1 es 1 partido por z, yo, ya veréis que esto es muy habitual, no solemos expresar números complejos en el denominador. Y ahora viene un truco muy importante que vais a tener que utilizar. Cuando tengamos algo así, voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar y dividir por el conjugado del número z. Numerador y denominador. ¿Qué pasa? Pues que en el numerador me va a quedar el conjugado de z y en el denominador tengo z por su conjugado, ¿verdad? Bueno, pues z por su conjugado yo lo voy a poder expresar como que el módulo de z al cuadrado. Así que como veis me queda un número donde en el denominador ya tengo un número real, porque el módulo de un complejo, ya de un número complejo, es un número real y el módulo al cuadrado también es un número real, obviamente. Vale, pues otra definición de inverso de un número complejo es esta que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo sepáis hacer, ¿vale? Porque continuamente, más adelante, vamos a estar trabajando con operaciones con complejos, ¿vale? Y esas operaciones me va a venir muy bien conocer esto de aquí. Vale, entonces, ya para acabar, voy a poneros la interpretación geométrica, ¿no?, que ya la hemos visto un poquito, de un número complejo. Bueno, pues la interpretación geométrica sería la siguiente. Si yo tengo aquí el número complejo x más y por y, vemos que aquí lo que yo estoy representando es la parte imaginaria y aquí lo que hemos llamado parte real, x. Vale, pues fijaros que esto yo lo estoy interpretando también como si fuera un vector. Esto tiene un módulo y tiene lo que se llama un argumento, ¿vale? Que voy a llamar θ. Vale, entonces, ¿qué es el módulo? El módulo ya lo hemos visto. La definición de un módulo sería la más la raíz de z por z conjugado, lo cual nos lleva a más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Exactamente igual que con los números, que con los vectores en R2, ¿vale? Pero, ¿el argumento qué es? Bueno, pues el argumento, como veis, es este angulito que está formando con el eje positivo de las x, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo expresar gráficamente. Claro que sí. ¿Lo puedo representar analíticamente? Sí. ¿Con qué? Con lo que ya habéis visto en trigonometría cuando os definieron lo que era el seno y el coseno. Fijaros que la parte real, x, yo la puedo expresar como el módulo de este vector por el coseno de este ángulo. Y que la parte imaginaria, y, yo la puedo expresar como el módulo del vector por el seno de este ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, z, yo lo puedo expresar como el módulo de un vector por el coseno del ángulo, más y veces el módulo de un vector por el seno del ángulo. Porque esto de aquí no es más que x, y esto de aquí no es más que y, ¿verdad? Como veis, esto me lleva a la siguiente expresión, que yo puedo sacar el módulo fuera, y me va a quedar el producto del coseno del ángulo más y veces el seno del ángulo, ¿vale? Y veremos que esto de aquí es lo que se llama la fórmula de Euler, ¿vale? Se puede representar de la siguiente manera: e elevado a y por el argumento, ¿vale? Pues bien, aquí tendríamos otra manera diferente, otra notación,
para expresar un número complejo. Es lo que se llama la notación exponencial de un número complejo, en el que simplemente tengo el módulo de ese complejo y el argumento de ese complejo, ¿vale? Y se relacionan mediante esta exponencial compleja, ¿de acuerdo? Muy importante. A esto se le llama forma exponencial. Hay gente que también la llama forma trigonométrica, ¿vale? Y a partir de aquí también una forma que se llama la forma polar. Forma polar en la que simplemente representamos el módulo y el argumento se representa así, mediante el valor del argumento como un subíndice al lado del módulo, ¿vale? A esto se le llama forma polar. Vale, pues como veis ya hemos visto diferentes formas de expresar un número complejo, ¿vale? En el próximo vídeo os explicaré cómo se puede operar con estas diferentes formas, cómo se puede pasar de una forma a otra forma y alguna operación más que podemos realizar con números complejos. Y en un tercer vídeo haremos ejercicios, ¿vale? Esto sería la parte de teoría, pero la forma de que esto quede bien afianzado y bien entendido es mediante muchos ejercicios, mucha práctica, y ya está, chicos. Así que espero que os haya servido el vídeo de hoy. Si os gusta, ya sabéis, dadme un like, y si queréis vídeos como estos, suscribiros al canal, que va a haber a cascoporro, ¿vale? Venga, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.